muy recientes con motivo del Congreso, quiero resaltar lo que me ha parecido como persona. El doctor Juan Carlos Tedesco me parece una persona sumamente comprometida con la tarea de la comunicación de su línea de investigación, de su línea de trabajo, muy comprometida con el desarrollo de la educación en el caso nuestro, de estar presente y cumplir con un compromiso que pactamos de hace algunos meses, pero además una gran sensibilidad también humana. Está aquí, a pesar de dificultades y de problemas serios de salud, y yo les decía, es difícil que algún ser humano se comprometa a ese grado, o sea, son pocas las personas que asumen ese grado de compromiso y esa disposición para continuar aportando al desarrollo y a la formación nuestra. Entonces, realmente yo creo que estamos ante una persona excepcional. Procedo a presentar su currículum vitae breve. Juan Carlos Tedesco nació en Argentina en 1944. Realizó estudios de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo su grado de licenciatura en 1968, un año mítico para México y buena parte de nuestro mundo. Se desempeñó como profesor de Historia de la Educación en las universidades de Plata, Comahue y La Pampa, donde también ocupó el cargo de secretario académico. En 1976 ingresó a la UNESCO como especialista en política educacional del proyecto UNESCO-CEPAL, Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe, donde fue responsable de las investigaciones sobre educación y empleo. Entre 1982 y 1986 se desempeñó como director del Centro Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe en Caracas. A partir de 1986 fue nombrado director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile, cargo que ejerció hasta 1992. De esa fecha hasta 1997 se desempeñó como director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en la ciudad de Ginebra, y desde 1997 hasta diciembre de 2005 fue director de la sede regional del Instituto Internacional de Planificación de la Educación, que forma parte de la UNESCO, en la ciudad de Buenos Aires, donde reside. Fue secretario de Educación de la República Argentina entre 2006 y 2007, ministro de Educación de la República Argentina entre 2008 y 2009, director de la Unidad de Planeamiento Estratégico de la Educación en 2010, y en los momentos actuales se desempeña como profesor investigador de la Universidad Nacional de San Martín en su natal Argentina, donde coordina el programa de mejora de la enseñanza y el doctorado interuniversitario en educación. Entre los cursos de posgrado que ha dictado en distintas maestrías y doctorados en educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en la sede de Buenos Aires, Argentina, ha dictado varios cursos ahí, también en el Instituto Universitario de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Ginebra, en Suiza, de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires, en Argentina, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de Reims en Francia y la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina. Muchos de nosotros los conocemos por sus publicaciones, sus artículos y libros. Voy a mencionar algunos de los más destacados. Educación y Sociedad en la Argentina, de 1800 a 1945. El proyecto educativo autoritario en Argentina, 1976-82. Una nueva oportunidad, el rol de la educación en el desarrollo de América Latina.
este último en cooperación con el Sheffield. El nuevo pacto educativo, después Educar en la sociedad del conocimiento, un libro que es particularmente significativo para mí, Opiniones sobre la política educativa, Educación popular hoy, ideas para superar la crisis, Educación y justicia social en América Latina, Pedagogía y democratización de la universidad, La educación argentina hoy, la urgencia de largo plazo, y el último que voy a mencionar, Debates de política educativa. Estas publicaciones van desde 1972 hasta 2016, lo que da muestra pues de la consistencia en la producción y en la difusión de su obra. También quiero mencionar que ha efectuado numerosas misiones de asistencia técnica a ministerios de educación en América Latina, en África y en países árabes. Además ha sido miembro de la Task Force en sobre educación, competitividad y equidad, del Inter-American Dialogue, del Consejo del Instituto Nacional de Calidad de la Educación de España y del Consejo Académico de la Universidad de Ginebra. Y por último, cabe mencionar que es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y también ostenta el mismo nombramiento, el mismo reconocimiento por parte de la Universidad de Girona en España. Así que todo mundo sabemos que es también un líder académico, me parece, según mi punto de vista, a escala mundial sobre esta relación de la sociedad del conocimiento y la educación, que ha sido uno de los temas que seleccionamos para el Congreso, dentro de nuestra lema general, de nuestro objetivo y tema general, que es la formación y la investigación para el desarrollo social y humano. Comentábamos el día de ayer que va a poner un cierto énfasis, me decía él, en la cuestión del desarrollo social, su relación con la sociedad del conocimiento. Doctor Tedesco, muy agradecidos porque esté con nosotros aquí en México, por darnos este esfuerzo suyo y por, obviamente, enriquecernos con su punto de vista. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Y también yo estoy agradecido por la invitación, por permitirme salir un poco de algunos temas que me afligen y estar aquí con todos ustedes. Quizás no en mi mejor forma, pero trataré de suplir la deficiencia física con quizás algún mérito cognitivo. Mi conferencia de hoy con ustedes va a ser un poco complementaria de la de Francisco Javier Murillo el primer día. Él se refirió a la justicia social desde un punto de vista filosófico. Yo quiero referirme a este mismo punto desde un punto de vista más político, asumiendo que estamos en un momento de transformaciones muy profundas y cuando se preguntan por el futuro de la educación en el marco de la sociedad del conocimiento, que es una expresión que está empezando a ser desplazada por la de un nuevo capitalismo. Esta sociedad del conocimiento es una sociedad que por un lado genera sí mucha innovación tecnológica, pone al conocimiento en el centro de las actividades productivas, pero también en el centro de las actividades sociales. Hoy un ciudadano tiene que tener altos niveles de reflexividad para desempeñarse y tomar decisiones, pero al mismo tiempo está provocando exclusión, está provocando fragmentación, concentración del ingreso, surgimiento de todos estos movimientos fundamentalistas, fanáticos, xenófobos que estamos viendo recorrer el mundo. Entonces, el punto es que ¿hacia dónde queremos ir con esta sociedad del conocimiento?
¿Hacia un modelo de exclusión, fragmentación e inventación o hacia un modelo de construcción de sociedades más justas? Esta es la pregunta. Y para responder, ya que acá hay muchos de ustedes que se dedican a la historia de la educación, están trabajando en la historia de la educación, es bueno tener una mirada del pasado. En el pasado, la educación estuvo orientada por un sentido. Muy brevemente, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la escuela pública, obligatoria, gratuita, laica, estuvo muy asociada a la construcción del Estado-Nación. Había que generar adhesión a la nación por encima de las adhesiones particularistas de tipo étnico, lingüístico, religioso, etc. Y así tuvimos, durante fines del XIX y principios del XX, en muchos países de América Latina, leyes de educación obligatoria. Tuvimos movimientos muy políticamente orientados por el sector más moderno de la sociedad, para tener una escuela que generara esta adhesión a la nación. Y lo interesante del caso que fue que la adhesión a la nación en esos contextos se realizó, entre otros dispositivos, incorporando los rituales religiosos a las escuelas, transformando los símbolos patrios en símbolos sagrados y haciendo que los próceres, el himno, el escudo, etcétera, fueran símbolos sagrados intocables, y que generaran esa adhesión al principio de la nación. Por supuesto, en América Latina esto fue realizado en forma muy parcial. La incorporación a la nación en los países desarrollados se hizo a la ciudadanía y al modelo productivo. Aquí, en cambio, pretendimos hacerlo a la ciudadanía dejando el modelo productivo intacto, que era un modelo de exclusión, de marginalidad, etc. Pero aún con esas precariedades, el sentido de la educación estaba dado. Los maestros sabíamos para qué estábamos educando. Este modelo tuvo vigencia, obviamente, hasta mitad del siglo, cuando los excesos del nacionalismo llevaron en Europa a las dos guerras mundiales y a las catástrofes que todos conocimos. A partir de ese momento que comenzó la reconstrucción europea, el discurso del sentido de la educación cambió. Sin abandonar totalmente lo de la ciudadanía, pasamos a pensar la educación en términos económicos. Y ya no había que formar tantos ciudadanos, sino que había que formar recursos humanos. Recursos humanos para el desarrollo económico y social. La educación dejó de ser considerada un gasto para hacer una inversión. La educación empezó a ser sujeto de planificación. Toda esa década de la planificación educativa, muchos de ustedes la recordarán. Y también esto en América Latina tuvo vigencia precaria. Fue más bien el discurso tecnocrático, un discurso asociado al proyecto industrializador que venía de la mano de muchas agencias internacionales, la UNESCO, entre ellas, que fue la gran actora de la planificación educativa, pero que, insisto, dejó el modelo productivo intacto. Y el modelo productivo de América Latina siguió regido por pautas donde la competitividad económica no estuvo basada en el progreso técnico en la producción, sino que estuvo basada en factores de competitividad espuria: la inflación, el endeudamiento, los bajos salarios, la depredación de los recursos naturales. Nada de eso tenía que ver con procesos genuinos de industrialización que permitieran incorporar progreso técnico, y eso, por supuesto, necesitaba educación. Este discurso también tuvo su vigencia y declinó
y comenzó a ser reemplazado en los 90 a partir de este auge del neoliberalismo y de toda esta concepción de debilitamiento del Estado, de la privatización. Dejó de tener vigencia y comenzó a producirse lo que muchos llaman un fuerte déficit de sentido. Todas las discusiones educativas de los 90 para acá, si ustedes las miran, han sido discusiones sobre procesos administrativos y de gestión. Si había que descentralizar o no descentralizar, si había que dar más autonomía a las escuelas, menos autonomía, si había que evaluar o no evaluar, los sistemas de financiamiento, desde el extremo del voucher, en algunos países se aplicó, hasta un financiamiento ya más tendiente a privatizar la escuela pública, pero todas discusiones de procedimientos administrativos, sin saber muy bien para qué. No es lo mismo evaluar para compensar diferencias, para resolver iniquidades, que evaluar para hacer ranking de posiciones. Son dos concepciones totalmente distintas. No es lo mismo dar autonomía a la escuela para que se empodere de los procesos pedagógicos que dar autonomía para responsabilizarme de lo que tengo que hacer. Entonces, ese sentido no estaba en la discusión, o estaba así marcado por este proyecto liberal que poco a poco fue reemplazando el sentido de la educación desde un punto de vista público, común, que cohesione al conjunto de la ciudadanía, a un discurso de sentido individual. Los proyectos empezaron a ser proyectos individuales. Y este déficit de sentido nos lleva un poco a la situación actual. Por supuesto, este breve panorama histórico puede ser enriquecido de muchas maneras, pero para dar una idea fundamentalmente de lo que ha estado pasando y que explica, ¿no?, esta idea de ausencia de sentido en los momentos actuales. Pero quiero decirles que empieza a producirse a nivel no solo latinoamericano, sino a nivel mundial, una respuesta a este déficit. Y la respuesta está basada fundamentalmente en esta idea de la justicia social y de la construcción de sociedades más justas, como un gran concepto orientador del comportamiento de los actores sociales. Porque efectivamente esas sociedades de nuevo capitalismo tienen una potencialidad de injusticia enorme. Y eso es lo que hay que enfrentar desde el punto de vista de políticas que quieran construir sociedades más justas. Entonces, en este punto, yo lo que por eso quisiera es entrar a esta discusión, insisto, desde la perspectiva política, porque lo cierto es que sin educación las posibilidades de caer en exclusión, pobreza y marginalidad son muy altas, mucho más que en el pasado. En el pasado había posibilidades de incluirse socialmente en puestos de trabajo, incluso de desempeñarse como ciudadano sin altos niveles de reflexividad. Hoy no, y en el futuro mucho menos. Por lo tanto, la educación vuelve a estar en el centro de las políticas sociales. No puede ser considerada una política sectorial, como es salud, vivienda, empleo. No, la educación tiene que ser considerada como el pilar de la construcción de una sociedad más justa. Sin eso, todo lo demás es poco posible. Entonces, esto nos convierte a los educadores nuevamente en actores sociales, que es distinto a ser un funcionario, un empleado, alguien que trabaja con empleos que pueden ser equivalentes a cualquier otro empleo público. Actor social significa estar involucrado en movimientos, en procesos, en dispositivos
que implican alianzas con otros sectores que están en esa misma lucha y que nos permitan actuar en esa línea. Ahora, la pregunta es, obviamente, ¿cuáles son las políticas que tienen mayor nivel de fertilidad en términos de promover adhesión a la justicia? Bueno, la primera cuestión es cómo se promueve adhesión a la justicia. Ya no es como en el siglo XIX, siglo XX, incorporando dispositivos religiosos. La adhesión a la justicia es mucho más exigente, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista cognitivo. Adherir a la justicia implica cambios culturales profundos. Hay un libro de un sociólogo importante francés, Jean-Pierre Rosanvallon, se llama La Sociedad de los Iguales, donde plantea este tema y evoca lo que él llama la paradoja de Bossuet, un pensador del siglo XVIII, que sostenía que todos condenamos la injusticia en general, pero adherimos a los mecanismos que la provocan. Interesante reflexión, porque cuando condenamos a la injusticia en general, estamos manejando información, valores, conocimientos que no nos afectan directamente, sino que son generales y son informaciones que no me tocan a mí directamente. Ahora, cuando adhiero a los mecanismos que la provocan, ahí sí, ahí estoy tocando mi información, mis intereses, mis valores. Si tengo que pagar impuestos, no es lo mismo que me digan que sí, que hay que tener equidad distributiva, pero si la tengo que poner yo, esa equidad distributiva, es más complicado. Todos decimos sí que hay que pagarles, pero después si evadimos, podemos evadir. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con las escuelas. Todos condenamos la segregación escolar, pero después que mis hijos vayan a la escuela donde estén los buenos, no me lo pongan junto con los malos. Y así sucesivamente. Quiere decir que cambiar este patrón, disminuir esta disociación que está en el límite casi de la hipocresía, ¿no?, entre lo general y lo particular, es una de las primeras grandes tareas de la educación. ¿Cómo yo actúo? ¿Qué experiencias de aprendizaje introduzco en las prácticas escolares que me permitan o que les permitan a nuestros estudiantes que sus valoraciones generales tengan consecuencias en su conducta particular? Y a la inversa, que su conducta particular esté justificada por algún principio general. Bueno, este es el primer gran desafío. ¿Qué experiencias de aprendizaje son las que me pueden llevar a esta adhesión a la justicia? Y obviamente que no son las mismas si estoy en el jardín de infantes que si estoy en la universidad. Fíjense que uno de los grandes desafíos de adhesión a la justicia está precisamente en las élites dirigentes. No solo las políticas, las empresarias, las científicas. Hoy la responsabilidad ética de un biólogo es enorme, cuando tiene que decidir si manipula o no manipula el capital genético de una persona. La responsabilidad ética de los economistas, que toman decisiones sin tener ninguna idea de lo que eso va a traer como consecuencias sociales y políticas. Entonces, formar en esta adhesión a la justicia, insisto, es importante. En la universidad se están desarrollando experiencias de trabajo hasta ahora voluntario, ahora empieza a ser en muchos casos obligatorio. Y ese trabajo obligatorio que deje de ser una mera formalidad, que casi como lo es muchas veces, sino que empieza a ser una experiencia de aprendizaje real, una experiencia de aprendizaje que transforme mis concepciones y mis principios. Entonces, insisto sobre este punto, ¿no? Primera tarea es
esta idea de generar adhesión a la justicia, hacernos esta pregunta desde el punto de vista pedagógico, no solo desde el punto de vista ético y político, que sí es válida, pero a partir de una respuesta positiva desde el punto de vista ético y político, como la gran mayoría de los docentes tenemos, ¿cómo lo traducimos esto, insisto, en términos curriculares, en términos de prácticas pedagógicas, en términos de experiencias de aprendizaje, en términos de lo que es la vida cotidiana de la escuela? Y a partir de aquí, yo quiero mencionar, al menos, puede haber más, pero por lo menos 5 líneas de estrategias políticas que tienen mucha fertilidad para avanzar en este punto de la construcción de ideas, de construcción de una sociedad más justa. Esas 5 líneas son, en primer lugar, la educación inicial. Todos sabemos desde hace mucho tiempo que los primeros 5 años de vida son fundamentales en el desarrollo cognitivo, ético de las personas. Recién ahora se está empezando a reconocer esto a nivel político y empezamos a bajar la edad de la obligatoriedad escolar cada vez más tempranamente. Pero en el mediano o largo plazo, probablemente la mejor forma de romper el círculo de reproducción de la pobreza es interviniendo en los primeros años de vida. Porque si no, lo que sucede es que 5 primeros años de vida en familias que viven en condiciones de precariedad, en términos de vivienda, de salud, de alimentación, llegan a la escuela y ya están en mucho peores condiciones para aprovechar el aprendizaje que los que tuvieron años de vida en condiciones más o menos normales. Entonces, familia pobre, escuela pobre, que los prepara para empleos pobres que forman otra familia pobre. Ese círculo de reproducción de la pobreza puede ser quebrado en buena medida con una educación inicial de buena calidad para todos. Y ahí entran, obviamente las leyes ayudan en el sentido de hacerlo obligatoria, pero ese es un primer paso. Después hay que dotar a esos establecimientos de educación inicial de todos los elementos que compensen los problemas de la escuela y los problemas, digamos, de la sociedad. Claro que esto, insisto, no se arregla solo con educación. Si no resolvemos los problemas estructurales de la pobreza, está bien, es mejor poner jardines de infantes buenos, pero en el mediano o largo plazo el problema estructural hay que resolverlo. Por eso digo que forma parte de un proyecto de sociedad. Todo eso no es solo un tema educativo, pedagógico. Pero bueno, ahí estamos con el tema de la educación inicial en grandes discusiones sobre quiénes tienen que ser los docentes. Si pretendemos que los docentes de educación inicial sean todos profesionales, vamos a tardar muchísimo en lograr este objetivo, que sí que tiene que haber etapas de transición usando recursos, las madres, o con un profesional y un grupo de madres comunitarias, que la madre que educa a sus hijos puede educar al hijo de los demás. En fin, hay todo un equipamiento de estos lugares que, insisto, debe ser desarrollada y que es necesario, sobre la cual es necesario avanzar y avanzar con urgencia. Nuestros países en este punto, los de América Latina, son los más inequitativos del mundo, así que ahí tenemos un desafío enorme. La segunda línea de estrategias en este punto es todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital. Hoy en día hay que distinguir claramente lo que es alfabetización digital
de lo que es uso de las computadoras para enseñar, que son dos cosas distintas. La alfabetización digital es un derecho, como lo fue la alfabetización en lectoescritura en su momento. Estar fuera del manejo del código de la lectoescritura dejaba a las personas fuera del acceso a los circuitos por donde circulaba la información socialmente significativa y lo privaba además del código por el cual él podía expresar sus demandas sociales, demandas políticas, demandas económicas. Bueno, hoy seguimos teniendo desafíos con la lectoescritura, no es que no los tengamos, pero tenemos este nuevo desafío que es la alfabetización digital universal. Y muchas de las campañas que hay de acceso universal a los dispositivos tecnológicos deberían claramente explicitar este objetivo y no confundir este objetivo con el logro de aprendizaje, porque esa es otra dimensión. La alfabetización digital, insisto, es un derecho. Tenemos derecho a manejar estos códigos, tenemos derecho a saber cómo operan estos aparatos, cómo operan los buscadores. Si yo no conozco los parámetros con los cuales Google organiza la información, puedo ser fácilmente manipulado porque ellos tienen un criterio que es la cantidad de visitas a un sitio. Eso no necesariamente es más verdadero que un sitio menos visitado. Y así, digo, entender para no ser manipulado es lo que permite ser un usuario consciente, reflexivo de estos aparatos y no un usuario pasivo. Lo mismo que pasaba con la lectoescritura. Yo podía saber leer juntando las palabras, pero sin entender muy bien lo que pasaba o lo que decía el texto. El alfabetismo funcional era eso. Bueno, hoy sucede lo mismo con la alfabetización digital. Y en este punto, insisto, es absolutamente necesario que el acceso al conocimiento de estos códigos sea universal. No alcanza con mandar computadoras a las escuelas. No alcanza con distribuir aparatos. Lo mismo que no alcanzaba con distribuir libros. No alcanza con eso. Hay que hacer eso y todo lo demás. Todo lo que viene después en términos de comprensión, en términos de manejo de estos dispositivos. Ahora, el otro punto, el del uso didáctico de las nuevas tecnologías, es mucho más controversial. Hay mucha más polémica en este aspecto. Lo cierto es que todas las investigaciones al respecto muestran que lo que determina el uso de las tecnologías es el modelo pedagógico que tiene el docente. No hay determinismo tecnológico. No es que porque yo pongo un aparato voy a cambiar mis estrategias de enseñanza-aprendizaje. Las puedo usar la computadora de la misma manera que usaba la tiza y el pizarrón, para transmitir información, para pedir datos. Es el modelo pedagógico el que determina cómo la uso. Si yo tengo un modelo pedagógico activo, con participación de los alumnos en la construcción del proceso de aprendizaje, si intento hacerlos trabajar en grupo, formular hipótesis, descubrir, construir conocimiento, entonces usaré las tecnologías con sus enormes potencialidades en esa línea. Pero si tengo un modelo pedagógico tradicional, voy a usar la tecnología dentro del modelo pedagógico tradicional. Insisto, no hay determinismo tecnológico. Y esto es muy importante porque buena parte de los tecnócratas, especialmente vinculados a las empresas que trabajan con estos aparatos, intentan postular esta idea de que la tecnología por sí misma transforma los procesos pedagógicos en las escuelas. No es así, y entonces el acento tiene que ser puesto en cómo promovemos modelos pedagógicos activos en nuestros docentes. Y aquí la verdad debemos ser honestos. No hemos sido exitosos
Los modelos pedagógicos activos vienen de principio del siglo XX. Freinet, ¿no?, el gran pedagogo de la escuela activa, ya lo planteaba. Pero se ha producido una disociación muy fuerte entre el discurso pedagógico con el cual formamos a nuestros docentes y las prácticas pedagógicas que luego ellos aplican en el aula. Tienen el discurso pedagógico, pero seguimos en gran medida, en mayoría, en las aulas aplicando los métodos tradicionales. Ahí hay un tema de investigación, un tema de indagación, de innovación que debemos enfrentar. Porque tantos años de vigencia de ese pensamiento en regímenes y en sociedades culturalmente muy diferentes pasa lo mismo. Fíjense ustedes que a pesar de la revolución social que provocó el surgimiento del comunismo y del socialismo en muchos países, si ustedes van o iban, ahora acá hay menos, pero si iban a los países socialistas, la pedagogía que se aplicaba era una pedagogía absolutamente tradicional. Se cambió la economía, se cambió la política, la cultura, etc., pero la pedagogía seguía siendo la misma. Entonces insisto sobre este tema, que me parece que son temas que hay que abrir a la discusión con honestidad intelectual, abrir a la investigación, a la indagación, y ver por qué se produce esta disociación, cuáles son los factores. Algunos dicen que lo que pasa es que los maestros enseñan no lo que dicen los libros, sino cómo les enseñaron a ellos. O sea, que estaríamos enseñando la pedagogía activa con métodos tradicionales. Es una hipótesis. Puede ser. No es la única. Habrá que ver, necesito indagar, porque aquí sí, para el tema del uso didáctico de los nuevos dispositivos tecnológicos, este es un tema fundamental. Si no promovemos en nuestros docentes la vigencia, la aplicación de métodos activos, estas tecnologías van a ser usadas de manera tradicional, reforzando todavía aún más los criterios de reproducción del conocimiento, criterios, digamos, de repetición, etc. El tercer tema al cual me quiero referir, que está vinculado con esto que decíamos recién, es el de la alfabetización científica y tecnológica. Además de la alfabetización digital y la alfabetización en lectoescritura, hoy tenemos también otras alfabetizaciones, y la científico-tecnológica es central. Hoy estar científicamente alfabetizado es formación ciudadana. Un ciudadano siglo XXI que no maneje no solo la información, sino el método de razonamiento científico, puede estar muy limitado en sus posibilidades de participación política y social. Fíjense ustedes que todos los debates ciudadanos contemporáneos son todos debates cargados de información científica y técnica. Si debatimos la política económica, si debatimos temas como la salud, como el cuidado del medio ambiente, todos temas, podemos seguir con la lista, todos temas que exigen, insisto, información, pero además razonamiento científico. Yo ya no puedo seguir tomando decisiones ciudadanas en función de lo que hice siempre, en función de la tradición, de la religión, de lo que eran mis padres, de lo que se pensaba en mi familia, porque los problemas son nuevos problemas, exigen nuevos conocimientos, exigen también eso que digo, ¿no?, de reflexividad. El término reflexividad, el concepto de reflexividad es un concepto importante para caracterizar el comportamiento ciudadano del siglo XXI en esta sociedad tan intensiva en conocimientos.
Es intensiva en conocimiento, insisto, no solo para el desempeño productivo, el mercado de trabajo, en los empleos, sino también para el desempeño ciudadano. Y aquí también tenemos problemas pedagógicos, porque la enseñanza de las ciencias ha estado tradicionalmente basada en una enseñanza libresca, con manuales de enseñanza de las ciencias, con muy poca experimentación, con muy poco trabajo de laboratorio, y en esto las tecnologías pueden ayudar, sin ninguna duda. Miren, nosotros hicimos en Argentina hace un par de años una encuesta nacional en escuelas públicas, privadas, primarias, secundarias, para evaluar un poco el impacto de lo que yo llamo el programa Conectar Igualdad, que es distribuir computadoras a todos los estudiantes de las escuelas secundarias. Bueno, el resultado es que sí, efectivamente, todos tenían la computadora, solo el 50% las usaban, y cuando preguntamos por el tipo de uso, lo más sorprendente fue que los que menos las usaban eran los profesores de ciencias. Porque claro, el profesor de historia, el profesor de literatura, los manda a Wikipedia, cortan, pegan y dice que está usando la tecnología, o les pasa un video y está usando la tecnología. El profesor de física, el profesor de química, de biología no puede hacer eso, porque tiene que conocer, tiene que saber qué software hay, cómo se usan, tiene que estar capacitado para eso, y no lo está. Entonces siguen usando el libro y el manual como dispositivo fundamental para una enseñanza de ciencia que entonces se convierte en una enseñanza abstracta, poco atractiva. Fíjense ustedes que tenemos fuertes déficits en materia de alfabetización científica cuando se miden las pruebas que miden resultados al final del secundario. Este es uno de los temas más serios. Y entonces, consecuencia, no eligen carreras científico-técnicas en la universidad, o son los menores. Creamos una situación que tiene no solo consecuencias individuales, sino también consecuencias sociales, donde no estamos logrando poner la cultura científica como parte de la cultura juvenil. Tema fundamental, la cultura juvenil hoy se caracteriza por el énfasis en todo lo expresivo, la música, el teatro, los deportes en todo caso, etc., pero no en la cultura científica. Y esto es grave. Es grave pensando en ciudadanos siglo XXI. Es grave pensando en que entonces la cultura científica y los que se apoderen del conocimiento científico van a ser una minoría, con lo cual podríamos llegar a una situación, evocando la historia, de una especie de neodespotismo ilustrado, donde somos manejados por un grupo de tecnócratas que manejan el conocimiento científico y de ahí ordenan todo. Entonces aquí también tenemos desafíos de tipo pedagógico fuertes, muy importantes, con un sector de los docentes que, insisto, necesitan ser capacitados, necesitan ser formados para introducir en ese modelo pedagógico del que estamos hablando las pautas de un modelo más constructivista, de un modelo más activo de aprendizaje. Me referí bastante a lo largo de estos temas al tema del saber pedagógico. Y además de lo ya dicho, lo que también quisiera plantear, volviendo quizás un punto al punto inicial de la adhesión a la justicia, es cómo conseguimos adhesión a la justicia en los docentes. Porque si los docentes no adhieren a la justicia, mucho menos la van a poder transmitir. Y obviamente tenemos un piso muy positivo
Nuestros docentes, en términos generales, son docentes comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos, comprometidos con el éxito y evitar el fracaso, especialmente los que trabajan con sectores más vulnerables. Pero ahí debemos hacer algo específico con ellos. Lo que me lleva al último punto, que quizás es el más incierto, el más polémico, o por lo menos el que está menos desarrollado a nivel de la investigación, y es lo que yo llamo políticas de subjetividad. Nosotros hemos aplicado, especialmente en los países que han tenido durante la última década gobiernos progresistas con voluntad política de enfrentar estos problemas, estrategias que se basaron fundamentalmente en mejorar los insumos materiales del aprendizaje. ¿Qué quiere decir con esto? Mejoramos los edificios, mejoramos el equipamiento tecnológico, ponemos más tiempo. En algunos casos incluso se han introducido mejoras salariales, algunas importantes, otras menos importantes, gran discusión sobre este tema actualmente. Todos insumos materiales. Y lo que hemos aprendido es que si bien eso es absolutamente necesario, hay que hacerlo, no modifica los resultados. No toca los resultados de aprendizaje de los alumnos y mucho menos los de los más pobres. Punto más, punto menos en las pruebas, todo eso son a veces errores estadísticos, ¿no? Que no se mueve el amperímetro. Entonces aprendimos que además de mejorar los insumos materiales del aprendizaje, hay que hacer cambios institucionales y cambios subjetivos. Cambios en las conductas, en las representaciones, en las maneras de actuar, en los valores con los cuales yo actúo. Cuando en todos los países todos sabemos que hay escuelas que trabajan con sectores vulnerables que sí son muy exitosas, todos tenemos ejemplos de escuelas, de maestros. A ver, el exitoso es el alumno, pero bueno, tenemos ejemplos de ese tipo de equipos que logran romper ese determinismo social de los resultados de aprendizaje. Porque esa es la verdad. Todas las pruebas, PISA, las pruebas nacionales, las pruebas de la UNESCO, las que ustedes quieran, todas coinciden en mostrar que la variable que mejor explica los resultados escolares es el origen social de la familia. Esa es la variable clave. O sea, hay un determinismo social de los resultados que es muy fuerte y eso es lo que hay que romper. Esas escuelas exitosas que lo logran, cuando uno las va a observar, ¿qué es lo que percibe? Hay un proyecto, utópico, no utópico, pero tienen un proyecto. Puede ser el proyecto de la escuela, puede ser el proyecto del maestro. Saben a dónde quieren ir. Hay equipo. No es el maestro solo, aislado. En algunos casos sí, pero en general en esas escuelas es el equipo. Hay confianza en la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Este es probablemente el factor que ha sido más estudiado. Seguramente ustedes conocen esa famosa investigación sobre el efecto Pigmalión, ¿no? Donde los grupos de alumnos con maestros iguales, homogéneos, a uno le dicen que va a trabajar con alumnos muy inteligentes, superdotados, y al otro le dicen, mire, usted va a trabajar con alumnos mediocres, haga lo que pueda. Termina la experiencia, aplican el mismo programa, todo igual,
los que trabajaron con el maestro, que creían que sus alumnos eran muy inteligentes, lograron resultados mucho mejores que los que logró el maestro, que creía que sus alumnos eran mediocres. O sea que la confianza, la expectativa que yo tengo sobre la capacidad de aprendizaje de mis alumnos es fundamental. Responsabilidad por el resultado. No les da lo mismo que un alumno aprenda o que no aprenda. Actúo inmediatamente frente a los primeros síntomas de fracaso, de ausentismo, intervengo. No, insisto, no me es indiferente el resultado. Así podríamos seguir, algunos hablan de autoestima, etcétera, pero lo que les quiero decir con esto, que hay una serie de factores que rompen ese determinismo social y que tienen que ver con la subjetividad de los que actúan en esos lugares. Entonces no se trata de tener políticas de subjetividad en un sentido psicoanalítico, ¿no? No se trata de formar o reformar a los maestros, se trata de identificar aquellas conductas personales que tienen relevancia en el desempeño profesional de los docentes. Miren, los médicos intervienen en esto, tienen el juramento hipocrático desde hace 2000 años y juran por su compromiso con la salud de sus pacientes, independientemente del origen social, étnico, religioso. Claro, algunos de ustedes podrán decir, bueno, pero no cumplen con ese juramento. Es probable, pero el que no cumple con ese juramento sabe que está siendo un transgresor de la cultura profesional del ejercicio de la medicina. Bueno, tomemos algunos ejemplos de otras profesiones para estimular el desarrollo de esto. Y además incorporemos la formación en estas líneas de acción subjetiva en la formación de nuestros docentes. Todos sabemos, insisto, que la confianza, como debe ser, es fundamental. Preguntémonos, ¿cuántas experiencias de aprendizaje les hacemos realizar a nuestros estudiantes de magisterio que tiendan a fortalecer su confianza en la capacidad de aprendizaje de los alumnos? En Francia hay una encuesta que le toman a los egresados de los UFD, los Institutos de Formación Docente, al final de su carrera. Muchas preguntas. Una de las preguntas es, ¿usted cree que el 100% de sus alumnos puede aprender? El porcentaje que contesta que no está creciendo. Ya están alrededor del 25%. Esto ya preanuncia el fracaso escolar. Si yo no creo que el 100% de mis alumnos pueda aprender, no van a aprender. Entonces, confianza. Tenemos que incorporar esto en la formación docente. Trabajo en equipo. Tenemos que salir de esta cultura del docente individual y el aula comunidad de desempeño. Esto ya no va más, eso de cada maestrito con su librito, todo eso no funciona. Hoy el profesionalismo docente es un profesionalismo colectivo. Dependo mucho de lo que han hecho antes, de lo que están haciendo al mismo tiempo, de lo que van a hacer después. Y entonces tenemos que poner por lo menos el centro escolar, la escuela, comunidad de desempeño. Pero hay que formar para trabajo en equipo. El trabajo en equipo no es algo que nace espontáneamente, esa capacidad. Hay que ver qué equipo, según el tipo de escuela. No es lo mismo un jardín de infantes que una escuela primaria, que una escuela secundaria. Este tema, ¿no?, del trabajo en equipo es fundamental en la formación docente, lo mismo que la responsabilidad por los resultados. No sé si acá en México sucede, en mi país es muy frecuente que en el primer mes de clase muchos maestros ponen a los alumnos buenos en la fila de adelante y los malos atrás.
y los que están malos atrás el primer día de clase siguen estando en la última fila, el último día de clase. No ha habido proceso, ¿no?, de incorporación. Bueno, lo que insisto entonces es en esto, en que tenemos el desafío de desarrollar estas políticas de subjetividad absolutamente necesarias para complementar las políticas de mejora de los insumos materiales del aprendizaje. Tenemos que tener buenos edificios, con buenos salarios, con buen equipamiento, con más tiempo, todo eso es condición necesaria, pero no es suficiente. Y aquí entonces hay una línea de trabajo que nos desafía pedagógicamente, porque esto no lo van a hacer los ministros de Economía. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces ahí estamos en este tema del desafío que, insisto, es necesario y urgente. Por eso que uno de los títulos de los libros que se mencionaban, que publiqué últimamente, se llama La urgencia del largo plazo. El largo plazo es urgente, porque todo esto que estamos diciendo va a tener efectos en el mediano o largo plazo, pero si no empezamos ya estamos preanunciando una sociedad injusta. La educación tiene esa particularidad, anticipa el futuro. Si hoy tenemos una educación injusta, ya estamos anticipando una sociedad injusta. Entonces es fundamental que entremos a trabajar en estos temas de manera urgente, aliándonos, insisto, con otros sectores que están en la misma lucha, ejerciendo demandas más calificadas a los gestores políticos. No podemos seguir reduciendo el debate y la política educativa al debate salarial. Es necesario ubicar el debate salarial en el contexto de una política integral para el sector docente, donde esté el salario, pero estén las condiciones de trabajo, esté la carrera docente, esté la formación inicial y continua, y haya un plan, porque estas cosas no se arreglan de un día para otro. Necesitamos planes que trasciendan los gobiernos, políticas de Estado, como se dice ahora, que trasciendan las políticas gubernamentales, porque los plazos de la educación no son plazos gubernamentales, exigen otra cronología. Bueno, yo quisiera terminar haciendo una cita para redondear esto y pasar, si es posible, el año de la muerte de Ricardo Reis. Era un personaje de Saramago que estaba en Río de Janeiro y vuelve a Lisboa. Llega a Lisboa, baja del barco, en esa época había barcos, y dice: el maletero alza la gorra y le da gracias. El taxi arranca. El conductor quiere que le digan para dónde. Y esta pregunta tan sencilla, tan natural, tan adecuada al lugar y circunstancia, lo toma desprevenido al viajero. Como si hubiera comprobado el pasaje del Río de Janeiro hubiera sido y pudiera seguir siendo respuesta para todas las preguntas, incluso aquellas pasadas que en su tiempo no encontraron más que el silencio. Ahora, apenas ha desembarcado y ve que no, tal vez porque no le han hecho una de las preguntas fatales: ¿para dónde? La otra, la peor, sería ¿para qué? Bueno, este es el desafío que enfrentamos a comienzos del siglo XXI, preparando a las nuevas generaciones, indicándoles para dónde y para qué, y no dejándolas perdidas, ¿no?, en este marasmo
de información y de cultura juvenil que en muchos casos hasta parece opuesta a la cultura escolar. Estamos en eso, ese es el desafío. Debemos comprometernos con ese desafío, insisto, como actores sociales, y ojalá nuestra América Latina tenga un destino mejor que el que estamos percibiendo por estos momentos. Bueno, muchas gracias. ¿Para dónde y para qué? ¿Para dónde la educación? ¿Para dónde la sociedad del conocimiento? ¿Y para qué? Dos preguntas que nos comprometerán, obviamente, hacia el futuro también, a partir de hoy, del presente. Abrimos en este momento el espacio para la interacción. Se están repartiendo algunas tarjetitas, pero también puede hacerse de otra manera, de viva voz. En el caso, en uno y otro caso, le pedimos al compañero que tome, o la persona que tome el micrófono, la voz, que se presente sumamente breve su nombre y procedencia para que pueda tener una mínima referencia aparte del contenido de la pregunta o intervención. De desconocer los caminos de los distintos ámbitos que acaba de mencionar el doctor. Yo quisiera preguntarle si también hay un analfabetismo vocacional. Gracias. En México está embarcado en una así llamada centralmente transformación educativa con un modelo educativo y se han expresado mucho los insumos materiales y poco lo que es la formación inicial de profesores. Deberíamos hablar de un modelo educativo en un país como México, o deberíamos hablar de modelos alternativos de educación para responder a la justicia y la equidad. A ver, el tema de la vocación es complejo porque la vocación siempre ha sido utilizada por aquellos que no quieren mejorar las condiciones de los docentes, diciendo no, esto es por vocación, es un apostolado, y de esa manera se niegan la mejoría de los otros factores. Obviamente que la vocación existe, como existe en cualquier otra profesión. Médico también elige por vocación, ¿sí? Algunos otros quizás menos, por factores de lucro, pero esa vocación también hay que fortalecer, porque si yo fracaso en mi tarea de enseñanza y aprendizaje, la vocación se va erosionando. Entonces necesito fortalecer la vocación con una muy fuerte formación técnica, que me permita efectivamente comprobar que aquello que quiero hacer, que deseo hacer, resulta exitoso, porque la verdad que estar en una tarea en la cual el fracaso es lo más importante no agrada a nadie. Entonces me parece por eso que hay que articular el tema de la vocación con, por un lado, la formación técnico-pedagógica y por el otro con condiciones materiales que hagan de esta profesión
una profesión adecuada a las responsabilidades que les estamos pidiendo. No puede ser que todos digamos la política de la educación es la prioridad, la educación es la base del futuro, la educación es, en fin, todo lo que se dice, y después le paguemos al profesional que está a cargo de eso un sueldo que es equivalente a veces al sueldo de personal no calificado. Entonces creo que va por ahí la cuestión. Y en cuanto a lo de los modelos alternativos para resolver el tema de la equidad, digamos las cosas como son. Aquí lo que habría que tener es un modelo alternativo de desarrollo económico que elimine la pobreza. Porque la equidad no se elimina solo con la educación. Si se pone buena educación y después no hay empleo, o las condiciones, los empleos a los cuales acceden son empleos precarios, eso entonces no resuelve el problema estructural de la inequidad. La inequidad no es solo educativa. Tenemos fuerte inequidad social, cada vez más concentración del ingreso. Entonces, ahí está. A partir de eso, sí, claro que puede haber modelos educativos alternativos. Entre ellos, un modelo, insisto, como venimos diciendo a lo largo de todo eso, que plantee modelos pedagógicos distintos, que plantee trabajo en equipo, comunidades de aprendizaje, todas esas experiencias que hoy en día, muchas de ellas, están en las escuelas privadas, no en las públicas, no en las estatales. En las estatales tenemos experiencias como las que decías, que son muy marginales. Ahora, insisto sobre la cuestión de lo alternativo, que tiene que ser integral. No puede ser solo alternativo en educación, dejando los patrones estructurales de funcionamiento de nuestra sociedad basados en la inequidad y en la concentración del ingreso, porque si es así, vamos a estar siempre luchando contra la pobreza. Por eso también hay que hablar en este sentido de otro concepto que quisiera introducir, que es políticas de transición. Si nosotros queremos tener políticas, por ejemplo, para los alumnos que hoy están en la escuela secundaria, podemos tenerlos para estos alumnos, pero si empezamos con un jardín de infantes de muy buena calidad para todos, cuando lleguen a la secundaria van a ser distintos, por lo tanto, lo que hoy puede ser válido para estas generaciones no lo será para las generaciones que vengan después. Entonces hay que tener políticas de transición, lo mismo con los docentes. No se puede pretender de un día para otro cambiar, pero podemos tener sí políticas de transición con planes a término. Planes que, bueno, en 5 años queremos lograr esto, en 10 años queremos lograr esto. Y cambiar, no hacer de las políticas de transición políticas definitivas, porque si hacemos esto quiere decir que el problema no lo estamos resolviendo. Bien, soy J. Cruz Araujo Lozano y quería participar en lo siguiente. Pensar en grande y ser factores de transformación con una educación financiera, de transformación social y educación actitudinal, ¿considera que podremos salir adelante? Bueno, de estos factores de transformación que usted menciona, algunos son importantes, otros los considero, por ejemplo, educación financiera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que les vamos a enseñar a hacer especulación financiera? ¿Que les vamos a enseñar a manejar las finanzas particulares, privadas, y no a entender la política económica de un gobierno, de cómo maneja
un gobierno su política financiera. Hay que ver el contenido que tiene esa educación financiera para determinar si puede o no ser un factor transformador o al contrario, un factor que refuerce lo que está vigente. Lo mismo la educación actitudinal. Sí, sin ninguna duda. Pero la pregunta es, ¿qué actitudes? ¿Cuáles son las actitudes que queremos promover? ¿La solidaridad? ¿El respeto al diferente? ¿O el interés individual? Porque digo, cuando uno habla de actitudes, lo mismo cuando habla de educación emocional, después hay que ponerle contenido a esto. No es lo mismo una emoción que otra. No es lo mismo que yo me emocione y me conmueva ante la pobreza a que me sea indiferente. La indiferencia también es una emoción y es un sentimiento. Pero digo, son factores importantes, pero hay que ponerles contenido para ver si trabajan en la línea de construcción de una sociedad justa o trabajan en la línea de una sociedad segmentada, fragmentada y basada en otro tipo de sentimientos. Por eso le digo, la xenofobia es un sentimiento. El fanatismo religioso lo mismo. Y se forman eso. Entonces, vuelvo al punto, pongámosle contenido a estos factores. Mi nombre es Catalina Solórzano de UPN y mi pregunta va en relación a, nos propone un cambio cultural y sabemos que los cambios culturales llevan muchísimo tiempo. O sea, como de dónde adherirnos o para no caer en el desaliento de aquí a que podamos avanzar hacia una sociedad más justa. Sí, claro, los cambios culturales son mucho más lentos que un cambio económico, que un cambio político. Pero no por eso debemos dejar de empezar. Y tocar aquellos factores que pueden ser más impactantes en el cambio cultural. Uno de ellos es la organización institucional. Si yo organizo la escuela como un establecimiento con equipo, con liderazgo, eso tiene un impacto en la cultura profesional del docente, porque tampoco se trata de un cambio cultural así radical, se trata de transformar la cultura profesional del ejercicio de la docencia. Y la organización institucional ha demostrado ser uno de los factores que pueden actuar más rápidamente en ese cambio cultural. Acá hay una pregunta, dice en el primer punto, sobre la formación inicial, ¿cuáles serían los contenidos o formación curricular más pertinentes? Bueno, este es justamente uno de los debates. ¿Cuáles serían los contenidos de una educación inicial? Y creo que en ese sentido hay que admitir la heterogeneidad de los contextos sociales y culturales en los cuales se mueven nuestros países. Puede ser que los contenidos más pertinentes en un proceso de educación inicial en una comunidad indígena no sean los mismos que en una comunidad urbana o urbana marginal. Hay que ver el contexto para determinar la pertinencia de la oferta curricular. El punto de partida. No el punto de llegada tiene que ser común, pero el punto de partida tiene que ser diferente, porque yo les pongo el mismo punto de partida a todos los que están en otro lugar, probablemente no sean exitosos. Entonces, propuestas curriculares pertinentes, insisto, pertinente significa adecuarse al contexto, y los contextos son muy heterogéneos, tanto el contexto económico, cultural, lingüístico, social, etc. Hay que mirar eso con detalle.
sobre qué es que requiere la sociedad del conocimiento, y me preguntan si es equivalente a las políticas culturales del nuevo capitalismo. Pero yo les decía al principio, esta sociedad del conocimiento puede ir para un lado o para otro. No hay fatalismos, no hay futuros ya escritos. Puede ser, sí, que la sociedad del conocimiento dominada por los sectores económicamente más poderosos se oriente hacia esas políticas culturales más individualistas, de ruptura, pero al mismo tiempo puede haber fuerzas que se opongan a esto. La historia de la humanidad es una historia de conflictos, no es una historia pacífica. Todo se ha conseguido con lucha, todo se ha conseguido en medio, digamos, de pugnas de fuerzas de poder. Entonces, de lo que se trata es de que construyamos factores de poder que se puedan oponer a estas tendencias, a la segregación, a la injusticia, a la segmentación, a la intolerancia, que hoy llegan a países, no son solo los países islámicos, ¿no? Tenemos acá, cerca de ustedes, estas expresiones que están afectando profundamente la cultura social. Ahora, ¿cómo puede ser que no podamos oponernos a estas políticas sin éxito? ¿Cómo puede ser que este señor haya ganado elecciones? ¿Qué está pasando? Preguntémonos, ¿qué hemos hecho mal para que este señor esté donde esté? Pues ahí está también nuestro desafío. Y claro que esto supone una posición crítica con respecto a estas orientaciones de la sociedad del conocimiento. Pero también están las otras. La sociedad del conocimiento puede ser una sociedad justa, puede ser una sociedad donde todos tengamos acceso a esto, al manejo de los códigos, como les decía antes, de la alfabetización digital, de la alfabetización científica, del comportamiento reflexivo, y a partir de ahí construyamos un gran movimiento social, no solo pedagógico. Eso no es solo la escuela, es un gran movimiento social donde los docentes seamos actores, como lo fueron en el siglo XIX y principio del XX. Y en esa época los docentes eran actores sociales, eran la fuerza con la cual los sectores más modernos de la sociedad impulsaban esa escolaridad obligatoria, laica, pública y gratuita. No lo hicieron solos. Bueno, hoy estamos ante ese escenario. Insisto, si los educadores somos algo, es que somos optimistas. Somos optimistas, creemos en lo que hacemos, creemos que hay futuro, y ese optimismo no lo debemos perder, pero debemos apoyarlo, insisto, en conocimientos, en formación técnica, en formación pedagógica, para que el optimismo no se desvanezca. Ojalá vayamos por ese camino. Gracias. Iniciamos nuestro ciclo de conferencias de este 8º Congreso Nacional de Posgrados con el tema de la justicia social y su relación con la educación, obviamente con el compromiso ético, moral de nosotros mismos como educadores. Una ruta de la educación hacia allá y desde ahí, desde el presente que se compromete con la justicia social, con la educación para la justicia social. Proseguimos después con una reflexión acerca de las competencias socioeducativas, sociales y emocionales que también nos involucran, nos obligan a formar conscientemente a la persona y a los grupos de estudiantes para que sean capaces de trabajar sobre sí mismos
Este asunto de la subjetividad tiene que ver con lo externo, pero también con lo interno. Y cerramos con esta conferencia magistral del doctor Tedesco acerca también del énfasis y del compromiso que debe tener la educación y los educadores también con la justicia social, con la lucha contra la inequidad. El futuro no está determinado totalmente, existen opciones de futuro con las cuales tenemos que comprometernos. Se trata de que la sociedad del conocimiento no profundice la inequidad social. Se trata de que nosotros seamos nuevamente actores sociales y no solo actores pedagógicos en el aula. Comprometidos en un proyecto educativo, pero también comprometidos en un proyecto social. Yo cerraría estas reflexiones que en particular son las más profundas. Obviamente están los contenidos de la conferencia muy puntualmente desarrollados, con lo cual quiero agradecer al doctor Tedesco la gentileza de estar con nosotros, el compartir su punto de vista y hacernos reflexionar y mostrarnos de una manera muy lógica una ruta también que, insisto, han colaborado todos nuestros conferencistas magistrales. Doctor Tedesco, muy agradecidos aquí en México con usted. Muchas gracias.